Saludos. Bueno, ahora toca empezar a ver las ecuaciones del transistor. Para las ecuaciones del transistor, ahora vamos a observar un transistor que en este caso es el transistor PC548, que es un transistor NPN. Está configurado en emisor común y este transistor, el fabricante nos proporciona un referente de cuál es su ganancia, y esta ganancia es en cantidad de veces. Hay que inyectar determinada cantidad en la base para poder hacer circular determinada cantidad entre colector y emisor. Vamos a conectar un LED y entre el LED y la resistencia del LED conforman la resistencia en el colector. Se requieren dos elementos en este caso porque esta carga está necesitada de un resistor porque vamos a aplicar 10 volts y si no pues el LED se va a quemar. Así es que el voltaje del LED, como lo hemos manejado, será de 2.3 volts para diseño. La corriente del LED también ya la hemos manejado, 33 miliamperes, y coincide que esa corriente será el colector. Y después tenemos esta nomenclatura que es VCC. La razón de energía del colector es voltaje de colector en el colector, para este caso serán 10 volts, VEE, que es la que está debajo en la terminal del emisor, voltaje de emisor en el emisor, coincide que es el común de las dos baterías de colector y de base, y BBB, que es el voltaje de base en la base, será 5 volts. Aparecen también dos términos entre la terminal base y la terminal emisor, que es el voltaje base emisor. Este voltaje base emisor es el costo del tránsito de un diodo. La barrera de potencial hay que vencerla de manera constante y es un término constante. 0.7 volts será este valor. Y el voltaje colector emisor, que también aparece aquí referido y podrán encontrarlo en los datos de los libros, pues se refiere tal cual a cuál es el voltaje entre el colector y el emisor. Cuando el LED enciende, que es el momento que llamamos de saturación, pues la Tierra prácticamente cierra el circuito, así que esto tiene 0 volts, y si ponemos un multímetro serán 0 volts. Por eso aparece que en saturación el voltaje colector emisor serán 0 volts, pero cuando está en corte, cuando la resistencia es extremadamente elevada, el LED no enciende, pero la fuerza está presente al final del diodo. Aunque no enciende, porque no hay circulación de corriente, está la fuerza presente en la salida del diodo. Así es que en ese instante, el momento de corte, su medición será el propio VCC. Términos que son referenciales porque no los vamos a aplicar del todo en este instante. Pues, ¿de cuál es el valor de la resistencia? Pues mira, 10 volts que tenemos menos el valor que corresponde a 2.3 volts, como observará, los valores para que sean automáticos, y pues ahí aparece con F2 quién contra quién está realizando la operación. En este caso, pues son 10 con menos 2.3. La corriente, la corriente es un dato que pues ya pretendemos conocer derivado de que hemos trabajado con los LEDs, y el resultado de la resistencia necesariamente, como usted ubicará, pues serán los 7.7 entre los 33 miliamperes. Así es que la resistencia del LED son 233.33 ohms, así quedó referido. En este caso esta es la carga y se considera la resistencia de colector. Ecuaciones en el sistema. Bueno, como usted puede observar, para cumplir eh, el que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, necesito hacer que en el sentido convencional haya un borne de mayor energía que en el emisor. El emisor no necesariamente tendría que ser cero, incluso podría ser un voltaje, pero siempre y cuando se cumpla en el colector y en la base es mayor al que se le puso en el emisor, circulará la corriente. Siempre y cuando sea mayor a 0.7, que es
un consumo ya necesario, indispensable para vencer la barrera de potencial, podrás ponerlos. Así es que el camino de colector hasta emisor implica una suma algebraica de esos voltajes. Y esos voltajes pues son VCC, que es quien aporta, menos el voltaje de la resistencia de colector, que comprende estos dos elementos y que lo resolvemos por ley de Ohm en la multiplicación de la resistencia de colector por la corriente de colector, hacen el voltaje de ese elemento en colector, menos el voltaje de colector emisor, que pues tiende a cambiar según el momento, ya sea corte, saturación o una parte del trabajo. Es en referencia a la ecuación únicamente porque no nos va a ser del todo útil para sacar los datos que queremos, pero ahí está referida. La segunda ecuación es del potencial positivo de la base BBB, que atraviesa la resistencia, el voltaje de RB, que nos frena el voltaje base emisor por su barrera de potencial y llegó a tierra. Así es que BBB menos el voltaje de resistencia de base, que se descompone en sus dos elementos, menos el voltaje base emisor, es igual a 0. De todos estos términos, el que desconocemos son dos: la corriente de base y la resistencia de base. Sin embargo, a través de beta, que es una relación que nos proporciona el fabricante, puedo yo determinar, puesto que el fabricante me da 150 como beta y yo ya establecí en mi diseño la corriente de colector, que tiene que ser la propia corriente del LED, puedo yo sustraer este valor directamente despejando a la corriente de base. Y en ese instante la corriente de base queda igual a la corriente de colector entre beta. Así es que 200 veces menos la corriente de colector será la corriente de base. Pues hace esta operación en donde divide los 0.033 entre 150 y me permite obtener esos 0.00022 amperes. La resistencia de base viene del despeje, que ya está aquí elaborado, y aquí ponemos en texto los valores que tendrían que suceder, que son los 5 volts menos los 0.7 y el resultado de ello entre 0.00022 de amper, y me proporciona este valor resistivo. Y entonces también ahí dejamos ver con F2 que tenemos los valores de 5 menos 0.7 volts, y una vez realizada la operación entre la corriente de base, es lo que me permite obtener estos 20.000 ohms. Y observe usted que tenemos una corriente muy pequeña de 220 microamperes. Así es que estos valores también los llevamos a Proteus y ahí se encuentran. Tenemos las corrientes aproximadas, no llegamos a los 33 miliamperes. En emisor se suman las dos corrientes, la de base y la de colector, y aproximadamente tenemos el valor de corriente en base. BC 548, 5 volts en BBB y 10 volts en BCC.